Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Les saludo a todos los que están integrados en este momento y a todos los que podrán ver este video después en nuestra plataforma de YouTube. Ahorita estamos en la plataforma de Zoom Meetings. Para todos los que quieran agregarse y puedan ver en vivo nuestros videos y estar presentes, pueden hacerlo. Al final de cada uno de nuestros videos, ahí sale nuestra conexión. Si alguien necesita algún link o lo que se llama algún enlace para poderse conectar con nosotros, solamente puede enviarnos un texto en WhatsApp a los números que aparecen ahí para conectarse directamente con nosotros y nosotros le enviaremos la información que usted esté necesitando. Así que mis muy amados, hoy tenemos algo maravilloso y hermoso como siempre lo tenemos, y es la rica y hermosa palabra del super libro, como le hemos estado mencionando y llamando. Así que hoy vamos a nuestra quinta parte. Hemos estado viendo un precioso estudio, preciosas lecciones, que hasta ahora vamos para la lección número 5, que de parte de Dios me puso en el corazón titularle El porqué del principio. Hoy vamos a ver nuestra quinta parte, así que espero que todos estemos preparados con su super libro. Con ustedes, gloria al nombre de Jesús, y estemos listos con nuestra libreta, nuestra pluma, lapicera. Gloria a Dios, lo que usted tenga para escribir. Es necesario que usted, como todo buen estudiante y buen discípulo en el Señor, tenga donde apuntar y apunte para que usted mismo rectifique. Así que en nuestra lección número 4, que fue subtitulada Lo invisible versus lo visible, aprendimos que aquello que era invisible para su creación terrenal se hizo visible para cumplir parte de su perfecto plan. Lo imposible, mis muy amados, se hizo posible a través de una manifestación 100% humana para cumplir en perfección lo que nadie humanamente había podido hacer para salvar a la creación. Solamente él podía abrir y cerrar el ciclo de imperfección y decadencia humana para traer perfección. Escuche bien, solamente él podía abrir y cerrar el ciclo de imperfección y decadencia humana para traer perfección a su amada creación. La perfección, mis amados, familia en Cristo Jesús, la perfección del ser humano no pudo ser, ni tampoco puede ser completada a través de sí mismo. Creo que esto es importantísimo, que todos nosotros escuchemos bien esto, que la perfección del ser humano no pudo ser, ni tampoco puede ser completada a través de uno mismo. Se necesita lo perfecto de un creador, arreglar la imperfección causada por los mismos seres humanos. Entonces, por medio de este perfecto plan que he estado hablando, esculpido en las páginas del superlibro llamado la Biblia, encontramos cómo estos seres imperfectos pueden perfeccionarse a través de un proceso creado por la misma perfección. Esto usted lo tiene que escuchar, absorber y entender. Por medio de este perfecto plan que está esculpido en las páginas del superlibro,
encontramos cómo estos seres imperfectos, hablando de la humanidad, pueden perfeccionarse a través de un proceso creado por la misma perfección. Este proceso, amada familia en Cristo Jesús, de perfección sería a través de una sola cosa, que es creer. Wow. Ponga atención a todo esto, mi muy amado, porque este proceso de perfección solamente sería a través de una sola cosa, que es creer. Póngalo bien, márquelo bien, véalo bien, creer. Sí, lo escuchaste bien. No es una palabra mágica, sino poderosa en sí misma, la cual nosotros podemos alcanzarla. Todos podemos creer. Páusate un momentito, por favor. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. En el amor de Cristo Jesús, todos podemos creer. No hay ninguna imposibilidad, porque es la habilidad que el Creador ha concedido a su creación. Todos podemos creer. Tú puedes creer. Yo puedo creer. Nosotros podemos creer, porque no hay ninguna imposibilidad, porque es la habilidad que el Creador ha concedido a su amada creación. ¿Cierto? No hay imposibilidades en creer, mi muy amado. Ninguna persona en el mundo terráqueo pudiera decir que no tiene esta habilidad dentro del corazón, dentro del alma y del espíritu del ser humano. No se necesita ser súper inteligente, ni siquiera se necesita ser inteligente. Él ha puesto esta habilidad dentro del corazón, del alma y el espíritu del hombre de poder creer. Todos tenemos esa posibilidad de creer, porque se trata de algo que podemos hacer si así lo decidimos. Usted, yo, ustedes, nosotros tomamos esa decisión. Solo es tomar ese paso, aunque pareciera gigantesco, pero no lo es. Tenemos que tomar ese paso, aunque pareciera gigantesco, pero no lo es. Déjeme darle un ejemplo, por favor. Todos los días nosotros creemos en algo, o todos los días creemos en alguien. Por ejemplo, al subirnos al automóvil, creemos que encenderá cuando le apretamos el botón, si tiene un automóvil último modelo, o cuando le metemos la llave, si tiene un automóvil un poquito más antiguo. Creemos que arrancará al presionar el acelerador, y sobre todo que se detendrá al presionar el freno. No lo pensamos tanto, solamente lo hacemos, y se necesita creer que es así, y así lo será, y lo hacemos todos los días de nuestra vida. Otro ejemplo es cuando tú estás acostado en tu cama y de pronto decides levantarte. Tú has creído que te puedes levantar, y ¿qué pasa? Automáticamente te levantas. Ahí creíste que podías levantarte. Así que con todo lo que nosotros hacemos, aunque hay miles o millones de ejemplos que pudiera darte el día de hoy, con todo lo que nosotros hacemos y con los que escuchamos en nuestros trabajos para hacer nuestras labores diarias o laborales, nosotros tenemos que creer. Alguien nos dice que hagamos esto o que hagamos lo otro, y lo creemos y lo hacemos, y así pasan nuestros años
hasta que un día morimos. Pero todos en el mundo creemos en algo o creemos en alguien. Entonces todo principia con creer. Yo quiero que tú entiendas el día de hoy que todo principia con creer. Eso lo tienes que tener bien entendido. Todo, absolutamente todo. Tú te casaste porque crees que alguien te amaba. Tú tuviste hijos porque crees que los podrías tener. En todo lo que hacemos, en todos nuestros días en esta tierra, nosotros tenemos que creer en absoluto, en algo, en alguien. Y cuando nosotros creemos en Él, ahora me refiero a Él, porque todo principia con el creer. Cuando creemos en Él y en su perfecto plan, entonces el proceso de perfección inicia. Voy a detenerme y lo voy a repetir. ¿Cuándo entonces inicia este proceso de perfección? Este proceso de perfección inicia cuando tú y yo creemos en Él. Lo escribiste, lo recibiste dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, aquí en tu alma, lo recibiste. Todo este proceso de perfección en su plan empieza con creer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Porque para creer se necesitan dos elementos. Yo quiero que tú escribas esto porque no quiero en absoluto que se te vaya a olvidar. Todo principia en el plan de perfección en el hombre o para el hombre en creer. Ahora, para creer se necesitan dos elementos. El primer elemento es escuchar. Escuchar. ¿Lo escribiste? Absolutamente que el primer elemento para creer es escuchar. No se puede creer sin primeramente escuchar, porque para creer se debe primeramente haber escuchado. Ahora vamos a ir al superlibro. En un libro llamado Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17, miremos los registros de que nos hablan de esto de creer. ¿Ok? De creer. Aquí en la nueva versión internacional, así dice la palabra de la eternidad en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, y todo el tiempo dándole la honra al Espíritu Santo de Dios también. Así que la fe, dice el versículo 17. Pon atención a ese verso. Así que la fe, en otras palabras, creer, viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Voy a volverlo a leer. Por favor, pausa. Así que la fe, ahí donde usted se encuentra, diga el creer. Así que la fe, que es el creer, viene como resultado del oír. El oír el mensaje. El mensaje que se oye es que la palabra, que es la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del superlibro, la palabra de Cristo. En otras palabras, más sencillas, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. Entonces las personas creen o se genera lo que es llamado fe en ellos porque se ha escuchado de su plan
para perfeccionarnos. Una vez más, el plan para que el hombre se perfeccione, que es el plan de la eternidad creado, se necesita creer. Pero para creer tenemos primeramente que escuchar. Ahora que sabemos y entendemos que todo empieza con creer para ser perfeccionados, pero no se puede creer sin escuchar, elemento número 1, ahora pasaré al elemento número 2. El elemento número 2 es hacer. Tenemos escuchar y ahora hacer. El que cree o el que tenga fe se compone de esos dos elementos primordiales, escuchar y hacer. Subráyalo bien. Para creer se necesita escuchar y hacer. La pregunta sería, ¿a quién debemos de nosotros escuchar para hacer? ¿A quién debemos nosotros escuchar para hacer? Ahora voy a ir una vez más al superlibro para dar respuesta a esto. En el libro llamado Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Una vez más. En el libro llamado Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15 de la Nueva Versión Internacional, daremos lectura. Porque así dice la palabra de Dios y escrito está. Dice, el Señor tu Dios, quiere decir, el Señor, la eternidad, levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Y a él, fíjate lo que dice, a él sí lo escucharás. Esta declaración había sido declarada miles de años atrás. Esta declaración, antes de su cumplimiento, había sido declarado, profetizado, a causa de que la eternidad había puesto las palabras en la boca para que él las declarara. Y nosotros encontráramos los registros de que esta declaración había sido declarada. Ahora nosotros, la pregunta sería de esta declaración, donde la eternidad, el creador de todas las cosas, el Señor tu Dios, así como lo dice Deuteronomio, dice que iba a levantar de entre los hermanos, quiere decir de entre la misma nación, a alguien que sería un profeta, alguien que declararía las cosas. Y por eso dice, levantaré de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Subraya esa palabra, a él sí lo escucharás. La pregunta sería, ¿cuándo ocurriría o cuándo se cumpliría esto declarado? Y se cumplió cientos de años después. Podemos decir más de 1000 años después de esta declaración. En un libro llamado Lucas, capítulo 1, versículo 26 al versículo 38, hay algo que algunos de nosotros estamos familiarizados con esto. Tal vez tú no lo estés, pero vamos a dar lectura para que tú puedas familiarizarte con ello y que veas que esa declaración comenzó a tener un cumplimiento y lo podemos encontrar los registros en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Y dice así, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, que en su idioma original es Miriam, ¿verdad? El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido
el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. El ángel le declaraba, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Lo llamarán Hijo del Altísimo. Desde ahí miramos que el ángel, al hacerle la declaración que el cumplimiento venía hacia ella y que ella iba a ser aquella persona que iba a ser el recipiente usado por el Eterno para cargar a aquel que ella había predestinado y que lo llamarían Hijo del Altísimo, lo invisible haciéndose visible, usando un vientre de una jovencita que todavía no había tenido ninguna relación sexual, aunque estaba comprometida. Y le continúa diciendo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahora, lo que el ángel está declarando es una porción de la escritura del superlibro, pero esto no se cumplió completamente. Lo que se cumplió es que iba a ser llamado, primeramente, que iba a nacer. Segundo, que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Pero lo demás no se cumplió. Todavía el trono de David no ha sido dado, ni tampoco todavía ha reinado sobre el pueblo de Jacob para siempre. Ese cumplimiento todavía no ha venido, porque el rollo se sigue desenvolviendo, o sea, el plan perfecto de la eternidad o el plan perfecto de Dios. Su reinado no tendrá fin. Esta es una declaración para entender verdaderamente que a quien teníamos que escuchar era este pequeñito que iba a estar en el vientre de una mujer humana. Y sigue diciendo el verso 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. En otras palabras, no he tenido ninguna relación con ningún hombre. Verso 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, la eternidad, te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Encontramos otra declaración, que este bebé que era santo desde su nacimiento, le iban a llamar Hijo de Dios. Lo invisible haciéndose visible, la eternidad tomando humanidad en el plan perfecto. Versículo 36. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decía que era estéril, que significa no poder tener hijos, ya está en el 6º mes del embarazo. Quiere decir, esta parienta de María tenía ya un embarazo de 6 meses, lo cual ella tampoco podía concebir porque ella era estéril, pero ahora Dios le estaba otorgando el poder del Altísimo, el Eterno, el Creador de todas las cosas, que ella también tuviera un hijo. Este hijo ya tenía 6 meses en el vientre de aquella mujer parienta llamada Elizabeth. Continuemos. En el versículo 38 nos dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Aquí miramos el plan desenvolviéndose. ¿Cuál plan? El plan perfecto. Porque ahora tenemos uno de los cumplimientos, sino el cumplimiento más grande en la historia humana. Porque ahora lo perfecto
vendría a este mundo para perfeccionar lo que no estaba perfecto. O sea, en el plan divino de la perfección, tendría que perfeccionar a los imperfectos por medio de alguien. Este alguien es aquel que habíamos leído anteriormente, que dice que a él escucharán, y ahora lo miramos que iba a nacer de un vientre de una jovencita, la cual era una virgen. La pregunta sería, ¿comienzan sus obras para cumplir el plan perfecto de Dios? ¿En qué momento? Ahora miraremos que este niño ya está nacido, ahora ha crecido, porque no puedo cubrirlo todo. En el superlibro están todos los registros que usted quiera leer, pero voy a moverme a donde él ya está completamente un adulto. En el libro que se llama Lucas, ahí en el superlibro, capítulo 4, versículo 14 al 21, vamos a encontrar que él aquí ya ha crecido. Y él hace una declaración cuando entra en un lugar que es una sinagoga donde se reunían aquellas personas que habían decidido creer en el Creador y ahora iban a escuchar para hacer. En Lucas 4, versículo 14 y 21 nos dice, Jesús regresó a Galilea. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, esta era una ciudad donde se había criado, quiere decir donde él había crecido. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, ya cual él había nacido como un hijo judío. Se levantó para hacer la lectura. ¿La lectura de qué? La lectura del rollo, del superlibro. Comienza a desarrollarlo, a desenrollarlo y dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías, quiere decir una parte del superlibro. Ese libro se llamaba Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está dando lectura. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor, hablando de Dios, de la eternidad. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo admiraban detenidamente y comenzó a hablarles. ¿Y qué les dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo en otras palabras? Todo aquel plan que en parte había sido ya escrito para su creación, ahora se estaba cumpliendo. Por eso él le dice en esos momentos, esta parte se está cumpliendo en presencia de ustedes. Esta parte, aquí estoy yo. Yo he venido. ¿Para qué había venido él? ¿Qué es lo que dice? Primeramente dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de la eternidad está sobre mí. Y dice, y no solamente está sobre mí, pero me ha ungido. ¿Para qué estaba el Espíritu sobre él y para qué le había ungido? Para anunciar. Ahora él necesitaba declarar, anunciar. Como todo profeta, ahora él necesitaba declarar.
Y cuando él declaraba a quién les debía de declarar o qué debía de declarar las buenas nuevas. ¿A quiénes? Empezando a los pobres. No solamente a los pobres que no tenían dinero, pero a los pobres ¿de qué? De espíritu. Aquellos que habían sido oprimidos, aquellos que habían sido apartados completamente por aquellos que se creían inteligentes y sabios y que tenían más que ellos. Una vez más, lo que la humanidad siempre ha hecho, siempre ha apartado, siempre ha hecho selección, este sí, este no, este sí me gusta, aquel no me gusta, pero Dios no hace eso. La eternidad no hace acepción de personas. Él le da la oportunidad a todos. Por eso en el principio hablé de que se necesitaba, para desenvolver y perfeccionar a los hombres, se necesitaba creer. Y que ese creer estaba con dos elementos. El primero era, ¿cuál era? Para creer. Para creer se necesitaba escuchar. Y después de escuchar se necesitaba hacer. Los dos elementos que confirman que aquella persona ha creído. Pero ahora él hace la declaración y él dice, yo soy este, yo soy aquel quien el Eterno ha ungido. Y no solamente me ungió, pero vengo para anunciarles lo que él había dicho que necesitaba anunciarle a todos ustedes, el plan perfecto. ¿Y a quién o para qué? ¿Para qué? Para proclamar y remover la cautividad que estaba sobre el hombre, las imperfecciones completas, todo aquel lo que se le llama pecado, todo lo que al hombre lo ha inundado, destruido y causado que esté en un caos. Eso es lo que él venía a remover. Él venía a dar libertad a los cautivos, a darle la vista a aquellos que no podían ver, a que escucharan a aquellos que nunca habían podido oír. Por eso dice que él venía a poner en libertad a los oprimidos. Pero no solamente eso, pero ahora él venía a pregonar, a hacer las declaraciones de que el favor, la gracia, la misericordia del Señor estaba completamente enfrente de ellos. Y por eso él toma el libro y él dice al final de esta declaración, hoy se cumple esta escritura que hablaba de él, de que tenía que venir en presencia de ustedes. Después de esta declaración, él de ahí en adelante comienza a escoger a unos que verdaderamente iban a ser predilectos para caminar con él y declararle las profundidades de este plan a ellos, para que ellos después la declararan también a todos nosotros. Vamos a ir a un libro que se llama Mateo, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. En esta porción del superlibro encontraremos que ahora él se encuentra con tres de sus escogidos, los más cercanos. Uno se llamaba Pedro, el otro Jacobo y el otro Juan. Y lo que estamos viendo que este plan se continúa desenvolviendo. ¿Para qué? Para la perfección del hombre. No te olvides que todo esto es para perfeccionarlo. En Mateo 17, verso 1 y 2 dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Aquí él se quita, en otras palabras, se quita ese manto, se quita ese cuerpo humano
Y de pronto ellos, esos tres seres humanos escogidos por él, pueden ver una gloria que él no había mostrado antes. Ahora él comienza a demostrarles, a enseñarles cosas que antes no les había declarado. Una vez más, la eternidad mostrándose. Lo invisible no solamente se hace visible, pero ahora la gloria que él poseía, ahora la comienza a declarar en frente de ellos, algo que nunca había pasado antes. Pero también en el mismo libro, en el capítulo 17, pero en el versículo 5, saltaremos para allá, podemos ver algo interesante. En el mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículo 5, mira lo que continúa pasando y ocurriendo. Dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. ¿A quiénes? A los que estaban ahí presentes, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué dice después? Escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué era lo que se necesitaba para entrar en este plan perfecto? Creer. Pero creer tenía dos elementos: el elemento de escuchar y el elemento de hacer. Ahora el Padre, la eternidad, hace una declaración para que los que estaban ahí supieran, entendieran y se dieran cuenta que Él era el llamado Hijo de Dios. Por eso Él dice, esa voz sale y declara, este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice después? Estoy muy complacido con él. Ahora, ¿qué es lo que les dice a estos tres hombres intrépidos, escogidos para ver esta revelación, transfiguración de aquel que se había humanado, pero ahora abre las cortinas de su gloria para mostrarle que él no era solamente 100% humano, pero tenía una divinidad que se encontraba en la deidad, aquella naturaleza que era invisible, que se había sido visible a ellos. Y por eso esa voz invisible, que es audible en ese momento, dice, escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué es creer? Escuchar y hacer. ¿A quién debemos de escuchar? A Él. ¿Y quién es Él? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Aquel que vino y en una mujercita, en una jovencita, en una joven que todavía no había tenido relaciones sexuales, Dios mismo, el Espíritu, la sombra de Dios, la embaraza y nace este Hijo de Dios. Ahora, miraremos cuál fue la declaración que este Hijo de Dios hizo. En Mateo capítulo 7, en el verso 24 al 28, algunos hemos estado tal vez relacionados con esto, pero yo estoy seguro que ahora que has entendido que el creer es escuchar y hacer, te vas a relacionar mucho mejor con esto. Pon atención, porque el creer significa escuchar y hacer. En el verso 24 nos dice el superlibro: por tanto, todo el que me oye. ¿Cómo? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Voy a detenerme.
Ahí se encuentra el creer, la definición de creer con los dos elementos que ya les he estado explicando. Es escuchar y poner por obra. ¿Qué nos dice aquí Jesús, el Hijo de Dios? Por tanto, todo el que oye y el que pone en prácticas estas palabras es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Detengámonos ahí. ¿Cuántas veces tú habías escuchado esto? ¿O cuántas veces tú mismo lo has leído? Y tal vez para algunos de ustedes esto sería nuevo. Pero aquí encontramos completamente que para que la perfección del hombre complete aquel plan divino que la eternidad había ya puesto en marcha desde el principio y ahora se estaba cumpliendo, se tiene que creer, pero para creer se debe de escuchar y se debe de hacer. Nadie, absolutamente nadie puede decir que cree en algo sin haberlo escuchado y haberlo realizado. Entonces los dos elementos para creer es escuchar y hacer. ¿A quién tienes que escuchar? Y tienes que hacer lo que Él nos dice. Y por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, hace esta declaración. Por tanto, todo el que me oye, ¿a quién? A Él. Estas palabras, las que Él había declarado y sigue declarando, y las pone en práctica. En otras palabras, el que las hace, no solamente el que las oye, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Te gustaría construir tu casa sobre la roca? Entonces necesitas creer, que es el elemento escuchar y hacer. Fíjate bien el verso 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero regresémonos una vez más. El que oye y el que pone en práctica. Por eso está sobre la roca. Versículo 26. Pero todo el que me oye, ahora fíjate, el elemento, estas palabras, ahí está el primero, y no las pone en práctica, ahora una ausencia del segundo elemento para creer verdaderamente. Encontramos el elemento oye, pero encontramos que hace falta el segundo elemento. Y el segundo elemento es, en este caso, él dice que aquí este hombre no las pone en práctica. En otras palabras, no ha creído. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Una vez más repito esto. En los primeros versos encontramos de que se necesitaba completamente oír el primer elemento y poner en práctica el segundo elemento. Y eso usted y yo ya sabemos que es creer. Pero en el versículo 26 encontramos a otro hombre. Este hombre solamente oye, dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. En este caso, este no creyó. ¿Y por qué no creyó? Porque solamente hay un elemento. El elemento oye, pero no se encuentra el elemento hace. Aquí está la ausencia. Para poder creer se necesitan los dos elementos, oír y hacer. Este solamente oye, pero no pone en práctica. Y lo llama, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Este ya no podía construir sobre la roca. ¿Por qué? Porque este solamente oyó, pero no puso en práctica lo que había oído. El primero sí, el primero había oído y había puesto en práctica las palabras de él. Por eso se encontraba sobre la roca. El que solamente escuchaba y no las puso en práctica,
se encontraba su casa sobre la arena. Verso 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Claro que sí. ¿Cómo no se iban a asombrar? Si él venía a hacer declaraciones como esa para que ellos creyeran en el plan perfecto que él mismo había diseñado. Pero ahora lo que necesitaban hacer era creer, pero no solamente cuando se cree. Ahora él está diciendo, no solamente es escuchar, pero también es poner en práctica lo que estás escuchando. Así es el plan de Dios. Para que el hombre, la humanidad, pueda ser perfeccionada, necesita creer, pero el creer está envuelto con dos factores. Los dos factores son escuchar y el segundo factor, poner en práctica, o sea, hacer. ¿Cuántas veces habías leído esto? ¿Y cuántas veces nunca lo habías detectado? Así nos pasa, porque necesitamos que Dios nos revele las cosas. El plan perfecto de la eternidad, el plan perfecto de Dios, el plan perfecto del Creador necesita ser revelado. ¿Y quién lo trajo a revelar? Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis muy amados, espero verdaderamente te haya gozado, porque hasta aquí hoy llegamos. Espero que no solamente te haya gozado, pero haya aprendido completamente y te haya llenado del creer. Pero recuerda que para creer se necesitan los dos elementos. Uno, haber escuchado. Ahora tú puedes decir, ya escuché, tengo el primer elemento. Ahora necesitas el segundo elemento para poder decir que has creído. Ahora necesitas hacer. ¿Hacer qué, pastor? Lo que Él nos dice. No solamente escuchar, pero también hacer. La ausencia del hacer es no creer. Una vez más lo digo. La ausencia del no hacer es no creer. Pero cuando tú y yo creemos en Él, entonces hacemos lo que Él nos ha dicho. Porque todo viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Mis muy amados, que el Señor te bendiga en gran manera. Que esta palabra llegue a las profundidades de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma. Y que te llenes completamente del creer. ¿Has escuchado? Ahora el hacer. Nos miraremos en nuestra próxima lección. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. No te olvides de darle like y compartirlo con todas las personas que tú quieres bendecir. Y cuando agregues comentarios, que sean comentarios para edificación. Todos aquellos que aman la palabra y aman al Hijo de Dios y creen, entonces todo será para edificación. Comparte con tu familia, comparte con tus hermanos, comparte con aquellos que todavía no conocen el principio de todas las cosas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección. Bendiciones.